¿Conoces la historia de Galactus? Galactus es un personaje de Marvel Comics, más o menos creado por los años 60 del siglo pasado. Resulta que Galactus es el comedor de mundos. Puesto que el universo tiene que haber un equilibrio, hay mundos que nacen y mundos que mueren. Entonces, la historia de Galactus, tal como fue presentada en Marvel Comics, que era guiado por un heraldo llamado Nodin-Rath, pero más conocido como Silver Surfer o Estela Plateada, del cual hay un disco de 1987 de un guitarrista muy famoso estadounidense. Dejemos eso. Dedicado a Estela Plateada, a Silver Surfer. Vale, pues seguimos con la historia, que siempre me voy por derroteros. Silver Surfer guió a Galactus hasta un planeta azul, la tercera roca desde el Sol, que nosotros llamamos Tierra. Entonces, los terrestres, claro, no les gustaba que Galactus viniera a comerse su mundo. Por lo tanto, que aparecieron los Cuatro Fantásticos, Fantastic Four, y lucharon contra Galactus. Al final, decidieron encontrarle a Galactus un planeta que no estaba habitado para que se saciara su hambre. Pero, en contrapartida, Galactus encerró y aprisionó a Silver Surfer en la Tierra. Hasta que allá por 1986, y en un cómic creo que guionizado por Vine, se descubrió que lo que aprisionaba a Silver Surfer no era a sí mismo, no era la Tierra, sino que la tabla no podía, su tabla de surf, porque tiene una tabla de surf, Silver Surfer, no podía atravesar la atmósfera. Sencillamente llevaron a Nodin-Rath fuera de la atmósfera, e hicieron que la tabla desapareciera y apareciera fuera de la atmósfera y liberaron a Nodin-Rath. Esto significa que no hay ningún problema sin solución, pero tampoco estoy hablando de eso. ¿Qué quiero decir? El ciclo de la vida. Por ahí, desde hace ya más o menos, desde el restablecimiento del Club de Roma a finales de los años 60, la aparición de la sección del servicio secreto MI6 británico llamado Greenpeace, como lo oyes, y más o menos desde los años 70 comenzó a establecerse una dictadura del pensamiento que con un credo que era el fin del mundo. Estamos contaminando el mundo y es insostenible. Y la verdad, no voy a traer aquí ahora datos científicos, porque ya sabemos lo que pasa con los datos científicos. Es posible que el 80% de los datos supuestamente científicos publicitados en estos últimos 40 años sean falsos. Y no lo digo yo, lo dice uno que tampoco me acuerdo su nombre. Por cierto, el escritor del guión era John Byrne, de la última historia de que se sale Silver Surfer de su prisión. Bueno, pues no recuerdo ese nombre, pero era un científico del establecimiento, ¿no? Del status quo, del establishment, que hace poco denunció que casi el 80% de los datos científicos publicados en las revistas más prestigiosas de la ciencia son falsos, pagados para crear un ambiente, una dictadura del pensamiento. Por eso, no voy a traer aquí datos científicos, pero quiero, no sé, quizás me equivoque, por supuesto, pero a uno le vienen incongruencias con esto del cambio climático. Ya por el propio nombre, por ejemplo, porque el clima siempre ha estado cambiando. Que se lo digan, sino a la gente que vivía en ciudades que ahora están siendo encontradas debajo del mar. Durante su tiempo, esas ciudades estaban por encima del mar y luego están por debajo. El clima siempre cambia. Como decía, creo que era Heráclito,
El agua de los ríos siempre va hacia el mar. Siempre está todo en movimiento. Por lo tanto, el clima de este planeta y de todos los planetas está continuamente en movimiento. Una cosa es que por estas elucubraciones mentales de los que tenemos los humanos nos guste o no nos guste el cambio constante del clima, porque solemos pensar que nos gustan las cosas estables, que siempre sea lo mismo. Yo no voy a cambiar nunca, dicen los colegas a los otros colegas, pero eso es falso. El pensamiento siempre está cambiando, el clima siempre está cambiando, el tiempo siempre va hacia una dirección, nunca para. Este vídeo tuvo un principio y tendrá un final. Nuestra vida tiene un principio y tendrá un final, el ciclo de la vida. Pero el mundo no necesita que lo salven, porque el mundo siempre ha sido así. Y nosotros, en lo que es el tiempo de este mundo, somos un microsegundo, más o menos. Hagamos lo que hagamos, somos parte de la naturaleza. Y si nuestro objetivo es destruir mundos como Galactus, pues que así sea. Pero no lo creo. Yo creo que somos como cualquier ser vivo. Tenemos un tiempo y luego ya no lo tenemos. Y el mundo tuvo un nacimiento, tendrá un final, pero nosotros no lo vamos a ver. No. Así que vamos a dejar un poco de tener pánico por algo que no tiene sentido. Por ejemplo, ya digo que no voy a poner datos científicos, solo datos de sentido común. Dicen que hay superpoblación con 7.500 millones de humanos. ¿Has visto el territorio de Rusia? ¿Has visto el territorio de Argentina? ¿Has visto el territorio de Brasil? ¿Has visto incluso el territorio del Estado del Reino de España? ¿Cuánto territorio hay vacío? ¿Cuántos cientos de pueblos están casi vacíos o vacíos? Solo en el Reino de España. Ahora multiplícalo por todos los países del mundo. Espacio tenemos para tener. Luego me dices, es que no van a haber recursos, se acaba la comida. No, la comida no se acaba, ni mucho menos, y ni mucho menos con la tecnología agrícola que ya hemos alcanzado como humanidad. No, lo que pasa es que, como aquí en la Unión Europea obliga a los agricultores a tirar billones de euros de comida, igual que en Estados Unidos los federales, aparte de la comida que tiramos nosotros en casa, que nos sobra cuando se pone mala y estas cosas, no. A los propios agricultores les hacen tirar. ¿Has visto las manifestaciones que tiran leche? ¿Has visto las manifestaciones que tiran comida? Bueno, pues aún incluso la Unión Europea les hace tirar a los agricultores comida. ¿Por qué? Porque el precio hay que mantenerlo a unos estándares altos, a unos niveles para que valgan la pena las subvenciones y valgan la pena la vida de esos agricultores, ¿no? Lo que cobran esos agricultores. Porque si hubiera demasiado comida, los precios bajan. Y eso es malo. Los parásitos del status quo de la Unión Europea no podrían cobrar tantos impuestos. Los agricultores no podrían cobrar tantas subvenciones. Tenemos la tecnología para tener la comida para varias veces la población actual. Y África, que tanto se quejan de África. África es un continente productivo. Y antes, hace mucho tiempo, la gente de África no solía pasar hambre. Siempre hay la hambruna de aquí y allá, pero vete a Kenia. Vete este país que antes era Rhodesia, Zimbabue. El centro de África, por ejemplo, está llena de campos verdes, productivos, que pueden todavía ser más productivos. Por ejemplo, y lo que hablaba, Rusia, el estado llamado Rusia, está vacío. Me dices, uy, pero es que hace mucho frío. Bueno, los seres humanos podemos adaptarnos, tenemos la tecnología para vivir donde queramos en el planeta. Por muy dura que sea el clima. Y el clima va cambiando. Donde antes había maleza, ahora hay desiertos. Donde antes había desiertos, ahora hay maleza. Donde antes estaba por encima del mar, ahora está por debajo del mar. Donde ahora está por encima del mar, un día estará por debajo del mar. Ya lo he dicho, el clima cambia.
Pero los humanos nos adaptamos. Somos difíciles de exterminar. Pero me puedes decir además, pero es que el agua potable, hay guerras para el agua potable. Discúlpame. ¿Has visto que, ¿qué es? El 75% del territorio en el planeta está ocupado por océanos? Y que hace décadas, si no siglos, que sabemos desalinizar el mar y obtener agua potable. Me puedes decir, es que tiene un coste. Hombre, todo tiene un coste. Pero cuando algo depende de la vida, los costes no se midan. Tenemos la tecnología suficiente para que nadie pase hambre, para multiplicar por varias veces nuestra población y no pasar hambre, para beber agua. Y dices, uy, pero es que se agotará. No se agota. El ciclo de la vida. O es que no meamos y cagamos. Hablando así como algunos dicen en plata. Esto solo es un poco de sentido común, no son datos científicos. No son datos científicos. Y si piensas que estoy equivocado, pues perfecto, dale un no me gusta y disfruta y quédate contento. Pero realmente, faltan millones de años para que este planeta le pase algo. Estemos o no estemos, porque esa es otra cosa. Si seguimos con este pensamiento ecoestúpido, los que no estaremos somos nosotros porque vamos a exterminarnos a nosotros mismos. Eso no hay ninguna duda, pero no depende ni del clima y no depende de ningún fin del mundo. Si al final somos tan estúpidos, permitimos que haya tanta gente que se cree inteligente, tantos científicos que se creen inteligentes, que en realidad están haciendo las estupideces más grandes de la historia de la humanidad. Incluso es posible estupideces más grandes de otras épocas en las que tenían tecnología más avanzada que la nuestra. O si no, ¿qué hacen los libros estos indios de hace 10.000 años hablando de aviones volando o naves volando y de guerras con explosiones atómicas? ¿Qué hacen esos libros hablando de eso hace 10.000 años? También ocurrió lo mismo. Los listillos que eran los científicos de esa época, avanzado en la tecnología, y lo único que se preocupaban era matarse entre ellos. Así que si lo único que nos preocupa y lo único que pensamos que es progreso es matarnos entre nosotros, entonces tranquilo. Si al mundo lo llamas sociedad humana, sí, por supuesto que vamos a acabar con nosotros. Pero si dejáramos de ser tan estúpidos y utilizamos un poco la cabeza como hay que utilizarla, solo en este planeta tenemos los recursos suficientes para vivir tranquilos durante los próximos millones de años. Y además, sabemos saltar de planeta en planeta. Esa es otra, porque es posible, y hay indicios también del pasado, que parte de esta humanidad provenía de posiblemente otros planetas. Pero eso no lo voy a afirmar. Son indicios. Puede que también me equivoque. Aún así, la tecnología nos permite pasar de planeta a planeta, aunque sea a través del teletransporte, porque también tenemos ahí el cinturón de Van Allen, que da muchas dudas de si de verdad el ser humano lo cruzó o no lo cruzó. Pero este es otro tema. Pero en todo caso, seguro que algún ser humano tendrá la inteligencia suficiente para saber cómo cruzar ese cinturón de asteroides. Sea con el teletransporte, yo qué sé. O quizás ya se ha obtenido ese descubrimiento y quizás sí que ya llegó el hombre a la luna. No lo sé, yo no estuve allí, yo nací después. Es igual, sea lo que sea. Lo que seguramente ya has entendido de lo que quería decirte en este vídeo es que el mundo no necesita que lo salven. Quizás tenemos que salvarnos a nosotros mismos, pero el mundo no. Todos esos movimientos ecologistas y ONGs sencillamente son parte del poder establecido. En la misma agenda del miedo tenemos que tener pánico, tenemos que pensar erróneamente para que esta gente pueda seguir haciendo lo que les dé la gana en este planeta, la élite. Sí, vale, quizás en un momento los seres humanos sean tan estúpidos que nos destruyamos a nosotros, que quizás en algún momento sí parte de esta élite tendrá que irse a otro planeta. Y bueno,
en este videojuego que llamamos humanidad. El dinero son los puntos. Quien tiene más puntos es el que gana y el que se va a otro planeta. Quien tiene más dinero es el que gobierna. Es un videojuego. No nos gusta, tengamos más dinero. Pues así están las cosas. Todos estos movimientos desde el establecimiento del Club de Roma. Incluso diría yo antes, porque al igual que he comenzado con la historia de Galactus, voy a acabar con la historia de Superman. Pasamos de Marvel a DC Comics o DC Comics. ¿Cuál es el origen de Superman? Un planeta llamado Krypton que llega a su momento final y su padre, Jor-El, porque Superman era Kal-El, ¿no? Sí, creo que sí, o al revés. Bueno, su padre lo mete en una cápsula y lo envía a un planeta azul que está a millones de años de distancia. Llega a un planeta azul para que el último kryptoniano sobreviva. Esta historia de Superman, podríamos decirlo, que es el principio del pánico colectivo sobre el fin del mundo moderno. Ya desde el año 38, que fue cuando fue publicado el primer ejemplar de Superman en Estados Unidos, por la entonces no se llamaba DC Comics, porque DC Comics significa Detective Comics y ahora es propiedad de la Warner Bros. Por cierto, Marvel es propiedad de la Disney. En aquella época no sé cómo se llamaba la editorial, pero poco después, un año después, apareció Batman en 1939 y la editorial pasó a llamarse Detective Comics, o quizás me equivoco en esto también, pero bueno, DC Comics es Detective Comics. Pues ya en aquella época, Siegel y Shuster, que fueron los creadores de Superman, ya comenzaron a meter esta idea en la cabeza de lo que podríamos llamar consciencia colectiva. Y ya sabemos que todo lo que tiene la palabra colectivo es contraproducente para nosotros como individuos. Así que dejémonos ya de los pánicos, quitemos de en medio este miedo a la sobrepoblación, a la falta de recursos alimentarios y a la falta de agua. Y por cierto, porque estos señores tipo Bill Gates están almacenando semillas en el Ártico, en la zona esta de Finlandia, mientras son los accionistas de Monsanto los cuales crean semillas artificiales genéticamente modificadas. Una pregunta, ¿verdad? Pues ya, con esta pregunta ya no me alargo más. Quitémonos de la cabeza los miedos de este tipo, porque son miedos irracionales, creados por gente racional que se cree superior a los demás. Y al final, en el fondo, esta gente racional acaba siendo la más estúpida, porque se tiran piedras contra su propio tejado. Así que no nos tiremos piedras contra nuestro propio tejado, tengamos algún miedo que otro, pero no miedos infundados, por favor. El mundo no necesita que lo salven. Utilicemos nuestros esfuerzos para otro tipo de cosas, como parar a estos elitistas que quieren crear guerras en masa, como hicieron en el siglo XX, y quedarse solos. A esta gentuza sí que hay que quitarla de en medio, como sea. Pero con esto no quiero decir que nosotros vayamos a utilizar las mismas estrategias que ellos. Tenemos que ser más inteligentes. Ahora mismo no sé cuál sería la solución, pero si tú lo descubres, pues actúa. Muy bien, pues muchas gracias por tu atención, por estos casi 20 minutos, son 19, incluso me voy a alargar un poquito para dar las gracias por alcanzar, por estar ahí, porque este canal ha alcanzado los 15.000 suscriptores y vamos a más. Vamos a llegar al millón, a superar al millón de suscriptores y vamos a superar a todos estos youtubers que lo único que se dedican es a hablar de videojuegos. Vamos, gracias por tu atención, te ha hablado José Manuel Goch, te espero en un siguiente vídeo en este canal. Hasta entonces.